Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Hoy, por fin, si no pasa nada raro, vamos a empezar ya a describir los campos interactuantes. Entonces, para entender bien eso, vamos a hacer un previo de algunas cosas que necesitamos saber. Y la primera cosa que nos va a interesar es calcular este producto, donde A y B son operadores y X un escalar. Un número, o también podría ser un número complejo, pero bueno, un número, no un operador. Ya digo, esto es una fórmula que vamos a necesitar, que es esencial para lo que vamos a hacer y por eso la voy a hacer con detalle. Entonces, si llamamos a esta cosa f de x, lo que tenemos que encontrar es qué es f de x. Y para ello vamos a utilizar el truco típico para este tipo de cosas, que es a través del polinomio de Taylor, que como sabéis nos dice que una función, aunque sea de operadores, siempre la podemos poner como f de 0 más f' de 0 por x más 1 partido 2 factorial f' de 0 x cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el primer término, f de 0, es muy fácil, simplemente es sustituir esta x por 0 y nos da b. Vamos a ver ahora f' de x, o sea, la derivada. Bueno, mirando aquí tenemos la derivada del primero con respecto de x, que va a ser e elevado a xa por la derivada del exponente. B lo dejamos exactamente igual, porque no depende de x, y este exactamente igual. Más el primer término tal cual, y ahora la derivada del último término, del segundo, que va a ser e elevado a menos xa por la derivada del exponente, que va a ser menos a. Entonces podemos sacar factor común e elevado a xa por la izquierda y e elevado a menos xa por la derecha. Y aquí nos va a quedar ab menos ba, que es precisamente el conmutador. O sea que sacamos la regla siguiente. Si tenemos e elevado a xa por un operador que le llamo algo, pues la derivada es e elevado a xa por el conmutador de a con ese algo. En este caso, el algo es b. Y esto lo que nos va a hacer es saber calcular automáticamente la segunda derivada, porque la segunda derivada va a ser derivar la derivada. Pero nosotros tenemos la regla de que el sándwich compuesto de esta exponencial con esta y un algo ahí dentro, lo que nos va a dar es e elevado a xa y el conmutador de a con ese algo que hay aquí. ¿Vale? Aquí si queréis le puedo llamar algo prima. Pues esto sería el algo prima. Perfecto, por lo tanto ya podemos encontrar fácilmente f' de 0, que es sustituyendo la x por 0, así que nos da el conmutador de a con b. La segunda derivada en 0 es esto de aquí, por lo tanto será a conmutando con el conmutador de a con el algo, que este primer algo es la b, y así todos los demás términos. Entonces, si sustituimos este f de 0, f0', etcétera, ya tenemos la fórmula. De hecho, el siguiente término lo voy a poner 1 partido 3 factorial y tendremos el conmutador de a con lo que hay aquí. Fijaos que siempre pasa lo mismo. Este conmutador se pone aquí. Todo esto que haya por aquí lo ponemos. Por tanto, si tuviéramos que incluir otro término, pues haríamos el conmutador con todo esto de aquí, que lo pondríamos aquí, etcétera. Así que vamos a guardar esta fórmula, que la vamos a utilizar dentro de unos minutos. Muy bien, vamos a la segunda cosa que vamos a necesitar, que se llama imágenes en mecánica cuántica.
vamos a empezar por la imagen de Schrödinger, que básicamente está basado en la ecuación de Schrödinger, donde por supuesto he hecho h barra igual a 1. Y en esta imagen, quien evoluciona con el tiempo son los estados o el estado cuántico del sistema. Y a menos que los operadores dependan explícitamente del tiempo, en general no lo hacen. Y si decidimos que la evolución en el tiempo viene gobernada por un operador, este operador se llamaba el operador de evolución temporal, y básicamente lo que nos decía este operador es que si partimos de un estado cuántico en el tiempo cero, en realidad puede ser en cualquier tiempo, por ejemplo en cero, pues si queremos saber en qué situación se va a encontrar el sistema un tiempo después, pues lo multiplicamos o operamos con el operador de evolución temporal y nos devuelve el estado en un tiempo posterior. Entonces, para saber exactamente qué ecuación sigue este operador para encontrarlo, pues basta con que sustituyamos aquí y aquí, y entonces vemos que si esto es igual a esto, es decir, omitimos el estado inicial, pues esta sería la ecuación que sigue este operador. Perfecto. Entonces lo que nos preguntamos es cuánto vale o cuál es la expresión que soluciona esta ecuación. Entonces para ello lo primero que vamos a hacer es pasar esta i al otro lado, menos i, y después vamos a integrar a ambos lados de la ecuación. Fijaos que como el hamiltoniano no depende del tiempo, o por lo menos vamos a hacer los casos en los que no hay dependencia en el tiempo, que son los que nos va a interesar en teoría cuántica de campos, pues la integral la podemos hacer aquí. Y evidentemente esa integral tiene que ser con respecto al tiempo. Diferencial de t, y vamos a hacerlo desde un tiempo 0 hasta un tiempo t. Entonces, como ya estoy utilizando la letra t en dos sitios, esto no puede ser, esta t tiene que ser una variable muda, pues le puedo llamar, por ejemplo, pues t1, así que fantástico. Entonces, la integral de una derivada, pues es la propia función, en este caso el operador u de t, pero evaluado en t menos evaluado en 0. Pero el operador u evaluado en 0 es precisamente la identidad, porque esto lo que nos dice es cómo cambian las cosas cuando aún no ha pasado tiempo. Pues no ha cambiado. Y al otro lado de la ecuación tendremos menos i, h, y ahora la integral de 0 a t diferencial t1, u, t1. Entonces este 1 lo podemos pasar al otro lado y no llegamos a nada, aparentemente, porque la u no solo está aquí, sino que también está aquí. Por tanto, no está realmente despejada. Pero podemos hacer el truco de reiterar esta expresión. Entonces lo que vamos a hacer es un copy-paste y en vez de t1, lo aparto un momentito, pues lo que voy a hacer es volver a copiar la misma expresión aquí, con paréntesis, claro. Pero como esto es evolución hasta el tiempo t1, aquí tengo que poner que evolucione desde 0 hasta t1. Y por lo tanto tengo que volver a cambiar esta variable muda, pues le pongo t2, por ejemplo. Entonces esto lo que nos va a dar es 1 menos i, h. Y ahora abro paréntesis y tenemos la integral actuando sobre el 1. Después menos i, h, la integral primera, esta que tenemos aquí. Y luego la integral, esta aquí. Y de nuevo u de 2. Entonces, este menos IH lo vamos a multiplicar por esto y por esto, por lo tanto nos va a quedar menos IH, la integral de 0 a t de t1, y tendremos menos i por menos i, déjame ponerlo, menos i elevado al cuadrado, y luego h y h, pues h al cuadrado. Y ahora sí, la integral de 0 a t de t1, de 0 a t1, de t2, u t2. Total, que ya se ve que si volviéramos a sustituir la u aquí, pues esto seguiría y seguiría y seguiría, y la forma que tendría finalmente, la solución formal, sería 1 menos i h.
esta integral, pero esta integral es la integral de 1 entre 3 y 0, por tanto t. Pero incluso déjame poner la t a la izquierda. Aquí tendríamos más menos i al cuadrado h al cuadrado. Y aquí creedme que lo siguiente que vendría sería la integral entre 0 y t de t1 y la integral entre 0 y t1 de t2. Y después vendría menos i elevado a 3, h3 y voy a hacer un copy-paste, pero se añadiría otra integral más que esta vez iría desde 0 hasta lo que pongo aquí, o sea t2 y otra variable muda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué da esta integral? Pues la integral de 1 entre t1 y 0, por tanto t1. Pero ahora ya tenemos, ahora que tenemos esta integral, ahora ya podemos calcular esta otra integral que nos va a dar pues t1 al cuadrado en t2 evaluado en t, por tanto quitamos este 1 y luego evaluado en 0, por tanto ya está, se queda así. O sea, t al cuadrado entre 2 y si queréis déjame poner el tiempo aquí en verde también. Y de hecho este 2 lo voy a poner amarillo. Es más, lo voy a poner aquí. Muy bien, vamos a ver qué daría este término para hacernos una idea de lo que vendría. Vale, esta integral da t2, que es lo que iría aquí. Esta integral daría t2 al cuadrado entre 2, entre 0 y t1, por lo tanto t1. Y finalmente, esta integral daría, bueno, el 1 medio que está aquí multiplicando y t1 al cuadrado pues será t1 a la 3 dividido entre 3 evaluado entre 0 y t, por lo tanto t. Y entonces, por razones que ya me imagino que sospecharéis, pues 2 por 3 en vez de poner 6, déjame poner 3 factorial. Supongo que ya os imagináis por qué. Así que voy a poner t a la 3 y voy a poner el 3 factorial. Y ya os podéis imaginar lo que vendría después. Lo mismo, pero elevado a 4, 4 factorial y un 4. Y así hasta el infinito y más allá. Pero esto, como seguramente ya estaréis viendo, es exactamente la exponencial de menos i por el tiempo y el hamiltoniano. ¿Por qué? Pues porque tiene la forma e elevado a una caja y al final, ¿qué nos da? El polinomio de Taylor de e elevado a una caja. Pues 1 más la caja al cuadrado partido 2 factorial más la caja a la 3 dividido entre 3 factorial. Y aquí quien hace de caja es menos ith. Fijaos que aquí aparece menos ith, todo esto elevado al cuadrado y el 2 factorial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el operador de evolución temporal en la teoría de Schrödinger es esta exponencial. Por tanto, los estados evolucionan en el tiempo con este operador de evolución temporal operando sobre el estado inicial. Y copio de nuevo la ecuación de Schrödinger por aquí. Y esto es básicamente la imagen de Schrödinger. Muy bien, vamos ahora con la imagen de Heisenberg. Vale, imaginemos el sistema que se encuentra en un cierto estado en un momento dado. Y tenemos un operador, A, por ejemplo, que en principio no depende del tiempo. Y si queremos calcular el valor esperado de ese operador en ese estado, pues haríamos el sándwich de siempre. Esto que acabo de decir es imagen de Schrödinger, tal cual. Pero si sustituimos lo que es esto de aquí, y esto de aquí, que recordad que el bra se define como el traspuesto conjugado de este. Pero como este señor es esto, pues entonces transponemos este y lo ponemos aquí y transponemos este señor y lo colocamos a la derecha. Por lo tanto, el bra sería esto.
¿Cómo pasamos de la imagen de Schrödinger a la de Heisenberg? Pues ni más ni menos que definiendo esto de aquí como el operador A de t. Básicamente sería esto. Aquí lo importante es que ahora los estados no evolucionan con el tiempo. Lo que evoluciona con el tiempo son los operadores. Por lo tanto, ahora lo que nos va a importar siempre es cómo evoluciona esta gente. Bueno, cuando digo esta gente me refiero a cualquier operador, claro. Aquí es muy importante la notación. Fijaos que aquí, como no he puesto nada de tiempo, se entiende que este operador es tal cual obtenido de la imagen de Schrödinger. Y que cuando ponemos A de t significa esto precisamente. Y entonces estamos hablando de la imagen de Heisenberg. Entonces vamos a poner un ejemplo que va a ser bastante útil, que es el oscilador cuántico, es decir, de hamiltoniano omega a daga a. Insisto, h barra la he hecho igual a 1. Para no repetirme, si se os ha olvidado todo esto de los osciladores, que espero que no, recordemos por cierto que en el capítulo 28 del curso de teoría cuántica de campos hago un repaso amplísimo del oscilador. Pues bien, si os acordáis, definimos el operador posición. Déjame ponerle el gorrito para que quede claro que estoy hablando del operador posición de toda la vida. Pues en función de las as y las as dagas era h barra 2m omega raíz a más a daga. Y tal cual está puesto esto así, pues está en la imagen de Schrödinger. La pregunta sería, ¿cómo sería el operador x en la imagen de Heisenberg? Pues bien, lo único que tenemos que hacer es acordarnos de lo que valía el computador de este hamiltoniano h con a y también con a daga. Recordad que esto era menos omega a y esto omega a. ¿Por qué digo esto? Porque ahora es cuando vamos a utilizar esta fórmula. Concretamente lo que vamos a hacer es esto, pero para el caso concreto del operador x. Entonces, si os fijáis, básicamente lo que vamos a necesitar es el conmutador a con b, es decir, lo que hay aquí arriba con lo que hay aquí abajo. Así que el conmutador de h con x, que es lo mismo que omega a daga a con x, que es todo esto. Por cierto, si he hecho la h barra igual a 1, déjame poner aquí 1 también. Pues bien, vamos a calcularlo en un momentito. La omega puede salir fuera, este factor también, y nos va a quedar el conmutador a daga a y luego a más a daga, y esto de aquí es a daga a con a más a daga a con a daga. Entonces este de aquí va a ser primero a daga a con a más a daga a con a. Y ahora este de aquí a daga a daga más a daga a. Este conmutador da 0. Este conmutador también da 0. Este de aquí da menos 1 y este 1. Por lo tanto, tendremos a daga menos a. Así que ya lo tenemos calculado. Y esta omega la podemos entrar aquí dentro de la raíz elevado al cuadrado, pero una de ellas se va con esta. O sea que finalmente tendremos omega 2m raíz a daga menos a. Vale, ahora vamos a calcular este otro, que será el a, es decir, h, de nuevo, con el conmutador h con x. Pero h con x ya lo tenemos calculado, es esto. Por tanto, saco fuera este factor multiplicativo y nos va a quedar h con a daga menos a. O sea, entonces tenemos h con a daga, que es, por cierto, perdón,
Aquí me falta un daga. Perdón. Pues eso, h con a daga será omega a daga menos h con a. Y h con a es menos omega a, por tanto, más omega a. Así que lo apunto por aquí. Y voy a hacer uno más, porque si no hago uno más, no se va a ver con claridad lo que quiero que se vea. Tendremos h con todo esto. Así que ya pongo directamente lo que es. Es decir, estoy hablando de este ahora, ¿eh? Sacamos este factor y nos va a quedar h con a daga, que es omega a daga, más h con a, que es menos omega a. Por tanto, omega al cuadrado. Pongo lo que es para que quede constancia. Por lo tanto, volviendo a lo que nos interesa, tendremos que esto de aquí, donde fijaos que ahora la x es y por t, me refiero a esta x, pues será primero b, es decir, lo que hay aquí en medio, es decir, x. Luego, el conmutador de a con b, o sea, h con x, o sea, esto, multiplicado por x, que es it, más 1 partido 2 factorial por este conmutador, que es este, por x al cuadrado, o sea, it al cuadrado. Y por último, 1 partido 3 factorial y este conmutador, que es esto de aquí. Y por último, x a la 3, o sea, it a la 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como siempre, esto lo vamos a poder agrupar fácilmente y va a dar un resultado muy sencillo. La única cosa que tenemos que hacer es, en vez de expresar esto así, dejadme incluir un omega y 1 partido omega. O sea, me va a hacer falta una omega, así que esto entra la omega aquí dentro y va a quedar 1 partido 2m omega raíz y esta omega que está libre aquí. O si queréis, aquí arriba. Hago lo mismo aquí. Y por tanto esta omega con esta omega, omega al cuadrado. Y lo mismo aquí, que al final va a dar omega a la 3 entre raíz de 2m omega. Perfecto, y ya lo tengo listo porque si sustituyo lo que es el operador x, o sea, esto de aquí, me va a quedar. Voy a poner este factor en verde. A más a daga. Ya tengo este finiquitado. Vamos a este de aquí. Voy a poner el 1 partido raíz de 2m omega. Voy a poner esto ahora. Y voy a poner it por omega, lo voy a poner aquí. Y omega t. Y esto, pues de forma similar. Y agrupo este omega cuadrado con esto. Y nada, vamos a simplificar. Entonces sacamos factor común, el factor verde. Y ahora vamos a agrupar todo lo que tenga a más a daga. Más a daga más a y omega t al cuadrado entre 2 factorial. Estoy mirando aquí, etcétera. Y ahora el a daga menos a. Vamos a mirar aquí y vemos que solo tenemos un i omega t. Y aquí tendremos a daga menos a 1 dividido entre 3 factorial, que de hecho lo voy a poner en azul. 1 partido 3 factorial y omega t a la 3, etcétera. Entonces, todo lo que acompaña a más a daga tiene la pinta 1, porque aquí si quitamos esto nos queda un 1, y luego i al cuadrado va a dar menos, por tanto, menos omega t al cuadrado partido 2. Y creedme que si hubiéramos seguido, daría omega t a la 4 entre 4 factorial, etcétera.
Y si sacamos factor común a daga menos a, nos quedaría esto, pero i a la 3 es menos i. Por tanto, si sacamos factor común esta i de aquí y quitamos esta i, al final aquí nos queda un menos. Y esta serie es bien conocida. Esto es el coseno de omega t y esta serie es el seno de omega t. Por lo tanto, aquí nos queda 1 partido raíz 2m omega a más a daga coseno de omega t más i a daga menos a seno de omega t. Entonces lo bueno es que si sacamos factor común a, fijaos que nos va a quedar coseno y aquí menos i seno. Y si sacamos factor común a daga, nos va a quedar coseno más i seno. Pero recordad que el coseno más i seno es igual a la exponencial. O sea, a ver, coseno de teta más i seno de teta, esto es igual a e elevado a i teta. Por lo tanto, esto, como es coseno de omega t, pues va a quedar e elevado a menos i omega t. ¿Vale? Estoy diciendo esto. Y aquí e elevado a i omega t. O sea que aún queda más simplificado. Concretamente queda esto. A e elevado a menos i omega t más a daga e elevado a i omega t. Claro, y una vez calculado esto, uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué hacemos con esto, no? Bueno, pues si el sistema cuántico que tenemos en concreto es un oscilador armónico, ¿vale? Imaginemos que esto es de forma abstracta el sistema. Imaginemos por un momento que está en el vacío. Bien, pues el sistema va a seguir estando en el vacío y lo único que va a pasar es que los operadores, por ejemplo el operador X, pues va a ir evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, nos podemos preguntar qué vale el valor esperado de este operador en función del tiempo cuando el sistema se encuentra en el vacío. Entonces, si lo hacemos, al sustituir aquí las as y las as dagas, estoy omitiendo un momentito este factor porque va a pasar lo de siempre. Aquí tendremos por un lado el 0 a 0 más el 0 a daga 0. El a sobre el 0 da 0 y el a daga sobre el 0 hacia la izquierda da 0, por tanto 0. O sea que el promedio de la posición será 0. Y esto es lo que ya sabemos de un oscilador armónico. Va oscilando en torno al punto de equilibrio que es el 0, ¿no? Pero también podríamos pensar este operador como excitaciones. No digo partículas porque el oscilador armónico, como sistema cuántico original que es y como se interpreta, el operador a daga lo que hace es, cuando actúa sobre el vacío, irnos al nivel 1 y luego al nivel 2, nivel 3, que son excitaciones, no son partículas. Evidentemente, cuando estamos en teoría cuántica de campos, eso lo asociamos a partículas, pero no en este caso. Pero bueno, el caso es que si este operador actúa sobre el vacío, fijaos lo que va a pasar. Aparte de esta constante, tendremos que A actuando sobre el vacío lo va a destruir, pero el A daga no. Pongo el factor elevado a i omega t y A daga sobre el vacío pues va a ser 1. Fijaos que esto es muy parecido a lo que ocurre en Quantum Field Theory. Entonces, otra cosa que nos podemos imaginar es el valor esperado del operador X en el tiempo 1 multiplicado por la posición en el tiempo 2 y eso calculado sobre el vacío, es decir, el promedio de la multiplicación de posiciones en diferentes tiempos. Bueno, pues esto es muy fácil de calcular. Este factor aparecerá 2 veces, por lo tanto quedará 2m omega. Y aquí tendremos a e menos i omega t1, porque estamos con el tiempo 1 ahora mismo, más a daga e i omega tiempo 1, por lo mismo, pero con tiempo 2. Entonces a sobre este lo cancela, el a daga sobre el 0 hacia la izquierda también lo cancela,
y entonces nos queda A daga. Entonces, las exponenciales pueden salir fuera porque son factores numéricos. Y luego el A daga le podemos invertir el orden y por tanto aparece un 1. Esto es debido a las reglas de conmutación típicas. A actuando sobre el vacío lo anula, por lo tanto queda el sándwich 0 con 1, 0, o sea 1. Es decir, que esto da 1. O sea que este valor esperado nos da esto. Entonces fijaos que también podemos definir el time ordering de esto. Y por lo tanto, si el tiempo 1 es mayor que el tiempo 2, pues entonces nos da esto. Pero si es al revés, entonces quitamos un menos aquí y invertimos en vez de 1, 2, 2, 1. Y esto es lo que podríamos llamar el propagador de Feynman, que no sé qué letra poner, delta, por ejemplo. Pero que en esta ocasión solo depende de los tiempos. Entonces fijaos que la imagen de Heisenberg parecería que es en la imagen que hemos estado trabajando todo el rato en este curso sin haberlo dicho. Y es por eso que muchas veces cuando los estudiantes se acercan por primera vez a teoría cuántica de campos no acaban de entender bien las cosas o hay mucha confusión, precisamente porque a lo mejor no queda claro que estamos pasando a otra imagen, la de Heisenberg. Pero aún así va a haber otra vuelta de tuerca porque cuando pasemos a explicar las interacciones, que es lo que estamos, no sé si me va a dar tiempo en este vídeo porque se me está alargando, pero vamos, o al final de este vídeo o al siguiente, vamos a pasar a la imagen de interacción. Por tanto, ya no estaremos en Heisenberg, sino que estaremos en la imagen de interacción. Antes de ir ya a la imagen de interacción, que es lo más importante de este capítulo, dejadme poneros un ejercicio para demostraros que efectivamente la teoría de Klein-Gordon la hemos hecho dentro del contexto o de la imagen de Heisenberg. Entonces, imaginemos un mundo, un espacio-tiempo, 1 más 2. Entonces, esto sería el espacio X, si queréis. Esto, el espacio Y hacia arriba, el tiempo. Si trabajáramos en la imagen de Schrödinger, lo único que estaría definido es un campo que depende solo de la X, y voy a poner X e Y para que quede claro que estoy hablando de la X y la Y en el sentido de puntos que están por aquí. Y eso querría decir que en cada punto tenemos definido un operador. Recordad que esto es un operador. Y si lo que queremos es ver cómo evoluciona en el tiempo cada uno de estos operadores, entonces tenemos que aplicar esto, Heisenberg, es decir, pasar a la imagen de Heisenberg, no a la de Schrödinger, porque en la imagen de Schrödinger aquí no hay dependencia en el tiempo ni nada. Y entonces os dejo como ejercicio, que es muy, muy, muy interesante y muy ilustrativo. El ejercicio es que dentro de la teoría de Klein-Gordon, es decir, con el hamiltoniano de Klein-Gordon, o sea, todas estas fórmulas, vamos, ¿vale? Todo esto es Klein-Gordon. Pues resulta que la manera de definir el operador campo para un tiempo, el que sea, y también, por supuesto, depende de X y de Y, ¿vale? Pero fijaos que antes no está el tiempo, ahora sí que está, pues se define de esta manera que estoy diciendo. E elevado a I, T, el hamiltoniano de Klein-Gordon, el operador campo, pero en la imagen de Schrödinger, es decir, que solo depende de X y de Y, y E elevado a menos I, T, H. Bueno, ahora que he ejemplificado esto para que quedara claro, ahora ya podemos ir, en el ejercicio podemos hacerlo ya completo y hacer el caso 1 más 3. Es decir, X y Z, o X vector, si queréis. ¿Vale? Solo he hecho esto para que quedara claro que me estaba refiriendo únicamente al espacio, no al tiempo. Bueno, pues si hacéis esto utilizando estas fórmulas, lo que da es lo de siempre. Entonces, para hacer este ejercicio, lo único que tenéis que demostrar es que los operadores AK en la imagen de Heisenberg
simplemente son pues e elevado a i, t, h, a k en la imagen de Schrödinger menos i, t, h, donde este h es el hamiltoniano de Klein-Gordon. Solo con esto ya sería suficiente, porque fijaos que como este operador no depende del tiempo, entonces será simplemente todo esto, pero sin este factor. ¿Vale? Esto sería el operador campo en la imagen de Schrödinger. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que cuando hiciéramos el sándwich con estas exponenciales, claro, como todo esto son números, lo único que son operadores es este señor y este señor. Por tanto, al hacer el sándwich, pues simplemente va a aparecer esto aquí y lo mismo aquí. Por eso esto es lo único que tenéis que calcular. De hecho, incluso solo este, porque una vez tengáis esta expresión, hacéis el traspuesto conjugado de lo que obtengáis y obtendréis directamente esto. Vale, entonces la pregunta es, ¿qué necesidad hay de introducir otra imagen más, que es la imagen de interacción, que se la inventó Dirac, por cierto? Bueno, pues porque es absolutamente súper inteligente. Pues bien, la imagen de interacción solo tiene sentido si el hamiltoniano consta de al menos dos trozos. Un trozo fácil de solucionar más una pequeña perturbación. Cuando digo perturbación me refiero que este trozo de hamiltoniano, H', añade unas correcciones a la energía ultra pequeñas. ¿Vale? O sea que típicamente aquí dentro habrá una constante que le llamaremos constante de acoplamiento, lambda o g o en fin, la letra que sea, que eso será extremadamente pequeño, ese número. Pero bueno, de eso ya hablaremos. Pero lo importante es que tiene que haber esta descomposición del hamiltoniano. Si no, no tiene sentido ninguno la imagen de interacción. Entonces, se da por hecho que el hamiltoniano completo, la teoría completa, con el término de interacción, pues es insoluble, o al menos no sabemos cómo solucionarlo. Es entonces cuando el método de interacción nos va a funcionar. O para eso está diseñado. Bueno, pues la idea de Dirac fue decir, oye, una cosa, esto es la ecuación de Schrödinger. Muy bien. Pero él lo que se preguntó es, ¿podría yo inventarme una ecuación de Schrödinger o deducir una ecuación de Schrödinger en la que aquí el hamiltoniano no fuera H0 sino solo fuera el de interacción? Claro, si yo pongo aquí el de interacción, entonces esto ya no pueden ser los estados de Schrödinger, porque si esto es Schrödinger, aquí tiene que ir H completo, no solo el trozo H'. Por lo tanto, la gente lo que suele hacer es poner una I mayúscula aquí, aquí, incluso aquí, para decir que esto lo tenemos que investigar o calcular o descubrir. Es decir, qué narices es esto y qué narices es esto. Entendiendo que esto va a ser o va a tener que ver con el hamiltoniano con solo esta parte, pero que no será exactamente eso, sino será quizá pues eso multiplicado por algo, en fin, algo que tenemos que descubrir. Y efectivamente este señor tampoco puede ser este, tiene que ser otro que aún no sabemos cuál es. Aunque no sepamos exactamente qué es esto, lo que está claro es que tiene que estar relacionado con los vectores en la imagen de Schrödinger mediante algún tipo de transformación unitaria. W, por ejemplo. Esto es un operador unitario, ¿eh? Operador unitario. Recordad que operador unitario quiere decir que ese operador daga por él mismo, o al revés, da la identidad. Pues bien, Dirac lo que dijo es que esto seguro que existe. La razón es porque el espacio de Hilbert de una teoría cuántica se puede ver o pensar más o menos pictóricamente como flechas en las que todas miden 1. ¿Vale? Recordad que los estados están normalizados. Y por tanto, para pasar de una flecha a otra, lo que hay que hacer es una especie de, entre comillas, rotación. Por tanto, siempre
si tenemos una flecha y queremos pasar a otra, siempre existe una rotación que nos hace pasar de una flecha a otra. Lo que pasa es que en el mundo de la mecánica cuántica ya no es una rotación, sino lo equivalente con números complejos, que es una operación unitaria. A ver, podría hablar mucho más de esto, pero esto es solo para que os hagáis una idea de que esto que estoy poniendo pues tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que, claro, este operador podría depender del tiempo, claro. ¿Por qué? Porque dependiendo de en qué tiempo estemos, pues esta operación unitaria será una u otra. Entonces, si suponemos esta descomposición, entonces lo que ahora nos preguntamos es ¿qué es lo que vale este operador? Bueno, lo que tenemos que hacer es que satisfaga esta nueva ecuación que se inventó Dirac. Vale, pues entonces vamos a sustituir ahí. Vamos a sustituir esta expresión aquí. Entonces nos va a quedar y la derivada temporal de todo esto igual a h' de iteración. Que esto, repito, que no tenemos ni idea de lo que vale, ¿eh? De momento. Entonces, si hacemos la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero tal cual por la derivada del segundo igual a esto mismo de aquí. Y ahora decimos, hey, esto yo sí que sé lo que vale, porque según Schrödinger, vale el hamiltoniano completo por el ket psi de t. Así que lo hago. Y ahora es cuando decimos, bueno, como queremos que esto sea una ecuación que valga para cualquier estado, eso significa que se tiene que cumplir esta relación. Y dejadme omitir el tiempo para escribir menos simplemente, pero está, ¿eh? Luego hay un teorema por ahí que nos va a ayudar muchísimo. Teorema. Que dice que si un vector es, perdón, si un operador es unitario, entonces siempre se puede poner como la exponencial de i por un operador b, donde b tiene que ser hermítico. Vale. Pues entonces vamos a ver cuánto daría la derivada de w, o sea, de e elevado a i b. Bueno, pues esto daría la misma exponencial por la derivada con respecto del tiempo de i b, o sea, i w, que es esto, y la derivada con respecto del tiempo de b. Así que entonces, si multiplicamos esto por i, multiplicamos esto y esto, pues i por i nos da menos 1, así que lo vamos a sustituir. Menos w y la derivada con respecto del tiempo de b. Vale, ya casi estamos. Vale, voy a multiplicar esta ecuación por el lado izquierdo por w daga y por aquí también, claro. Entonces, como w es un operador unitario, este señor con este señor se convierte en la identidad, por eso lo he hecho, y este señor con este señor también. Y ahora, recordando que h es h0 más h', pues lo sustituyo. h0 más h'. Y esto lo dejo igual. Y ahora es donde viene otra idea clave. Fijaos que aquí en el lado derecho tenemos solo la parte que vamos a querer que tenga que ver con prima. Mientras que en la parte izquierda tenemos la parte que tiene que ver con prima, pero también la parte h0. Entonces nosotros no queremos que aparezca h0. Queremos que esta h'I, que aún no sabemos lo que es, solo tenga que ver con h'. Dicho de otra manera, lo que nos gustaría es que elegir un operador b hermítico tal que esto sea 0.
Para que pase eso, lo que tiene que pasar es que la derivada temporal de b tiene que ser igual a h0. O sea, que b tiene que ser igual a la integral con respecto del tiempo de h0. Pero como h0 es independiente del tiempo, porque estamos, por cierto, h0, esto es importante, h0 no va a depender del tiempo, que es lo que ocurre en todas las teorías que nos van a interesar. Por tanto, como no depende del tiempo, pues entonces la integral esta nos da t. Pues problema solucionado. Es decir, nuestro operador unitario es e elevado a i y b. Pero b, ya vemos lo que es. Déjame poner primero el tiempo. ¿Vale? Este operador, déjame ponerlo aquí. Vale, voy a sustituir este operador. Y ahora es cuando podemos decir que definimos, o sea, 3 rayitas, definimos el ket en la imagen de interacción como el producto o la operación de este operador actuando sobre el ket en la imagen de Schrödinger. Pero, por otro lado, si vamos aquí ahora, recordad que esto ya se ha ido, así que tenemos esto, entonces si queremos saber lo que es este misterioso H'I, lo único que tenemos que hacer es despejar. Y para eso lo que hacemos es multiplicar por el lado izquierdo por omega, entonces omega por omega daga se va a ir y nos quedará H' de interacción y W. Pero ahora lo que hacemos es multiplicar por la derecha por W daga y por tanto esto se convierte en la identidad y ya por fin tenemos lo que debe significar esto para que se satisfagan los deseos de Dirac. O sea que, a ver si lo pongo todo bonito, sería, a ver, veamos. Por un lado, se definen los kets en la imagen de interacción como e elevado a i t h0 actuando sobre los kets de Schrödinger, los normales y corrientes, los que son solución de esta ecuación, vamos, de la ecuación de Schrödinger de toda la vida. Vale, llamaremos operador en la imagen de interacción, que por supuesto dependerá del tiempo, lo vamos a definir de esta manera. Bueno, aquí fijaos que he puesto H', pero esto es válido para cualquier operador. Es decir, si tengo un operador, el que sea, y lo multiplico por omega daga, lo mismo que hay aquí, pues entonces esto por definición va a ser el operador A en la imagen de interacción. Y que por supuesto dependerá del tiempo. Pues esto es lo que estoy diciendo. Por tanto, este señor será W, es decir, E elevado a I t H0. El operador en la imagen de Schrödinger, esto es importante, esto de aquí, si no se pone nada, es imagen de Schrödinger. O sea, sin dependencia en el tiempo. Y aquí E elevado a menos I t H0. Muy bien. Y luego, con estas definiciones, vemos que se cumple esta ecuación, que la pongo por aquí, para que esté todo juntito. Por tanto, si uno va y mira con atención esta ecuación, o esta definición, enseguida podemos sacar algo interesante. Copiamos este operador y ahora decimos, a ver, pero ¿qué es este señor? Pues este señor, fijaos que es esto. Por lo tanto, lo sustituyo. Es decir, el ket en la imagen de interacción al cabo de un tiempo es el resultado de, primero, partir de un ket en un estado inicial, evolucionar con este operador, luego con este, y cuando hayamos hecho todo eso encontraremos este ket en esta imagen. Pero podemos hacer algo parecido con esto de aquí. Fijaos, si aíslo A de aquí, y haciéndolo de siempre, multiplicando por la izquierda por e elevado a menos i t h y por la derecha e elevado a i t h, entonces aquí tendremos a de t. ¿Vale? Simplemente he aislado esta a, el operador en la imagen de Schrödinger, en función del operador en la imagen de Heisenberg. Recordad que si aquí no hay nada es Heisenberg. ¿Vale? O sea, si no hay tiempo ni i, pues Schrödinger. Si hay tiempo pero no hay i, Heisenberg. Y si hay tiempo y i, interacción.
Bueno, ¿por qué hago esto? Pues porque ahora yo podría decir, vale, pues entonces también puedo relacionar interacción con Heisenberg, porque recordad, como acabo de decir, la teoría de Klein-Gordon la hemos hecho en la imagen de Heisenberg. Por eso es interesante saber la relación que hay entre Heisenberg e interacción. Entonces, mirando aquí, sustituyo la A que había por aquí y tendremos e elevado a menos i t h, que es este factor, luego el operador a en la imagen de Heisenberg y que me quepa e elevado a i t h, que es este factor. ¿Vale? Entonces, esto también es un resultado muy importante, pero más importante es despejar en el sentido contrario, es decir, encontrar a de t en función de ai de t. Entonces, hacemos lo de siempre. Para encontrar la relación, vale, tenemos que eliminar este EITH0, por lo tanto multiplicamos por e elevado a menos ITH0. Ahora tenemos que eliminar esto, por lo tanto multiplicamos por EITH. Vale, tenemos que eliminar esto, por lo tanto E por más ITH0 y queremos eliminar esto, por tanto e elevado a menos ITH. ¿Vale? Esta es la expresión que nos va a convenir más. Seguramente aún no se ve por qué, pero se verá enseguida cuando sigamos con más cosas. Entonces, tradicionalmente a este operador se le llama operador de evolución, pero en la imagen de interacción, porque esto es el que es de interacción. ¿Vale? Por tanto, añado que el operador de evolución temporal en la imagen de interacción va a ser esto. Por lo tanto, borramos todo esto y colocamos este operador. Y eso también nos simplifica bastante la vida porque justamente aquí está el operador. Así que ponemos U en la imagen de interacción tiempo y esto es precisamente el UI daga. Fijaos, porque esto pasa a estar a la izquierda pero cambiado de signo y esto pasa a estar a la derecha pero cambiado de signo. Así que fantástico. Muy bien, he hecho un hueco y he apuntado los resultados aquí. Pero antes de acabar el vídeo, dejadme recalcar varios puntos. El primero y el más importante es que se pierde la invariancia temporal, porque aquí, en este hamiltoniano de interacción prima, depende del tiempo. Fijaos que en la imagen de Schrödinger, aquí no hay ninguna dependencia del tiempo, porque el hamiltoniano, en principio, los que nos van a interesar, lo que es el hamiltoniano global, no depende del tiempo. Pero cuando nos pasamos a la imagen de interacción, para conseguir esto, el precio a pagar es que ahora depende del tiempo, o al menos es como una ecuación de Schrödinger. O sea, dicho de otra manera, pasamos de la ecuación de Schrödinger a una especie o Schrödinger style equation, o sea, una ecuación del estilo de Schrödinger en el que solo aparece el término de interacción, pero el precio a pagar es que la única manera de encontrar esto es que el trozo que hay aquí depende del tiempo. Lo cual quiere decir que si, por ejemplo, para que nos entendamos lo que significa esto, si H'I en función del tiempo, imaginad que fuera, que no va a ser esto, pero bueno, para entendernos, imaginad que fuera 0 hasta llegar al tiempo 3, que fuera 2, por decir algo, hasta el tiempo 5 y que luego volviera a ser 0, pues claro, la evolución de los estados por aquí, cuando esto fuera 0, pues seguiría esta ecuación. 0, por lo que sea, 0. Esto en estas regiones. Sin embargo, en estas regiones sería igual a 2 por el estado. Es decir, que dependiendo en qué tiempo estemos mirando, la ecuación será una u otra. Y esto tiene una relevancia, sobre todo, en el operador de evolución temporal. Es decir, en esto. Si nos acordamos de la imagen de Schrödinger, que era que el operador de evolución temporal, no este, sino el de Schrödinger, bueno, que es este de aquí, vamos. Pues bien, esto nos conecta
un cierto tiempo con otro tiempo, por ejemplo, desde el tiempo 2 hasta el tiempo 5, por ejemplo. Entonces, para conectarnos del tiempo 2 al tiempo 5, lo único que tenemos que hacer es sustituir pues 5 menos 2, o sea, 3. Por lo tanto, aquí tendríamos e elevado a menos i 3h en el tiempo 2, lo convertiría en el estado en el tiempo 5. ¿Cómo? Pues simplemente aplicando el u3 sobre el estado en el tiempo 2. ¿Qué diréis? No, hombre, no, pero eso no es lo que pone aquí. Aquí pone el tiempo 0. Correcto. Lo que pasa es que como el h no depende del tiempo, entonces la teoría es invariante bajo traslaciones temporales. Por lo tanto, el u3 transporta o hace evolucionar desde aquí hasta aquí o desde aquí hasta aquí con tal de que haya 3 segundos de diferencia. Sin embargo, en la imagen de interacción esto ya no pasa. Pero no nos preocupemos porque la solución es muy fácil. O sea, dicho de otra manera, porque igual ya con tanto tiempo de vídeo ya no me estoy aclarando. O sea, digamos, en resumen, este operador de interacción que hemos encontrado solo vale para hacer evolucionar desde el tiempo igual a 0 hasta el tiempo que sea. Por lo tanto, si quisiéramos hacer evolucionar el sistema, yo que sé, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, y la diferencia de tiempos fuera 5 segundos, por ejemplo, pues no sería verdad esto. Para conectar esto con esto no se podría aplicar. Y esto es muy importante, porque está conectando con el tiempo 0. ¿Y por qué con el tiempo 0? Pues porque fijaos que hemos estado asumiendo que Schrödinger lo hemos puesto como punto de referencia en el tiempo igual a 0, por decir algo. Fijaos que en todo momento he dicho 0, en todo momento, ¿no? Por tanto, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿O hay alguna manera, o tiene sentido en la imagen de interacción conectar cualquier punto? Por ejemplo, el punto t', o sea, el tiempo t', con el tiempo t, sea cual sea este t' y este t. ¿Existe alguna posibilidad en la imagen de interacción? Pues la respuesta es que sí, y el truco es muy bonito. Simplemente lo que tenemos que hacer es poner el 0 y decir, a ver, ¿quién conecta el 0 con el t'? ¿O quién hace evolucionar el sistema desde 0 hasta t'? Pues este, tal cual esto. ¿Quién hace evolucionar el sistema desde t0 hasta t? Pues esto, el operador u de t. Y esto es verdad porque fijaos que partimos del 0, ¿no? Por tanto, si lo que queremos es un operador que no va a ser este, sino casi, que conecte desde el tiempo t' hasta el tiempo t, lo único que tenemos que hacer es hacer el traspuesto conjugado de este, es decir, el inverso, y por tanto ahora la flecha no irá así, sino que irá en el otro sentido. Es decir, con este operador viajamos al pasado y una vez aquí vamos al futuro. Por lo tanto, primero viajamos al pasado, con el traspuesto conjugado se consigue eso porque es lo inverso. Y entonces ya nos situamos en 0 y acto seguido pues aplicamos esto de aquí. Entonces si lo hacemos, bueno, como ya es tarde, os dejo como ejercicio que comprobéis que sustituyendo aquí y aquí por esta expresión con los tiempos t y t' correspondiente, lo que va a dar es pero claro, alguien se está preguntando, pero bueno, vamos a ver. Pero esto no es lo mismo que esto ni de coña. Entonces, ¿esto es legal hacer esto? Bueno, quien determina aquí la legalidad o no del operador es precisamente la ecuación diferencial que lo define, que es esta. Bueno, pues esta sería la parte primera del ejercicio. La segunda parte es que comprobéis que este operador así construido también es solución, bueno, de esta ecuación, o sea, en concreto sería de la que hemos visto antes, de y la derivada de este operador igual a h' interacción tiempo u t'.
Y por último, comprobad las reglas, digamos, de composición. Claro, estas matrices forman un grupo, como tiene que ser. O sea, el operador de evolución, quiero decir, el operador de evolución tiene que cumplir que es un grupo, porque si evolucionamos el sistema de, yo qué sé, del tiempo 1 al tiempo 2 y después del tiempo 2 al tiempo 3, mediante, por ejemplo, una U de 1 a 2 y U de 2 a 3, pues esta composición tiene que ser igual a lo mismo, a la matriz que va desde 1 hasta 3. Es decir, que forma un grupo de Lie concretamente. Pero bueno, eso ahora da igual. Lo importante es que ya por sentido común lo que tiene que pasar es que si consideramos que el tiempo 1 es mayor que el tiempo 2, mayor que el tiempo 3, pues lo que tiene que pasar es que, lo copio primero, fijaos, que para evolucionar de T3 a T2 y después de T2 a T1 tiene que ser lo mismo que evolucionar del T3 al T1. ¿Vale? Pues resulta que esto no lo cumpliría, mientras que esto sí. Y la razón es sencilla, porque esto solo conecta cualquier tiempo, pero con el ceros únicamente, mientras que esto conecta cualquier par de tiempos. Y por último, demostrar la propiedad siguiente. Entonces, fijaos, como aquí pone daga, en verdad no está diciendo ir de T3 a T2, sino lo que está diciendo es ir de T2 a T3. Y esto lo que está diciendo es que vayamos de T3 a T1. Por lo tanto, si estamos componiendo esto, lo que quiere decir es que vayamos de T2 a T1. Vale, pues este es un ejercicio que ya veréis que es inmediato. Es decir, que no sé si parece monstruoso o no, pero es muy fácil. Y entonces lo que vamos a hacer es actualizar. Y fijaos, porque vamos a ver, una vez hecho esto ya digo una última cosa y plegamos ya. Claro, alguien se puede preguntar, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién cogemos de definición? ¿A este original o a este que acabamos de encontrar, ¿no? Bueno, pues lo inteligente aquí es acordarse de este de aquí, de este de abajo, por una sencilla razón. Porque si esto, como vale para cualquier par de tiempos, si por lo que sea eligiéramos el 0, entonces esto sería 0, e elevado a 0 sería 1, por tanto esto no estaría. Y si sustituiéramos aquí por 0, pues esto sería, y nos quedaría lo mismo que el original. Por lo tanto, si hay que guardar alguna expresión, pues mejor guardarse la expresión final que vale para cualquier par de tiempos. Por lo tanto, guardamos esta. Y con eso ya acabamos el capítulo, porque como siempre os he dado un montón de información. Y en el próximo capítulo iremos a deducir la ecuación maestra con la que podremos calcular el propagador a cualquier orden en teoría de perturbaciones, o, dicho en plan sencillo, todos los diagramas de Feynman y cómo tenerlos en una teoría de interacción. En fin, ha llovido muchísimo desde que empecé el curso y por fin en el capítulo siguiente ya saldrán los diagramas de Feynman, pero de verdad. No de una teoría discreta o un modelo simple de juguete como en los primeros capítulos, sino ya de verdad, para un campo escalar con un tipo de interacción tipo lambda phi 4. En fin, pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.